querido doctor Carlos Muñiz. Jauque Más, bienvenido. Muchas gracias. Me salió bien el nombre ahora. Sí, sí. Don Carlos, hágame un volado. Cuéntenos a todos nosotros cómo nace FUNIDE y cómo funciona FUNIDE. Claro que sí, pero antes que todo, muy buenos días a usted y todos los televidentes y muy buen 2014 para todos. FUNIDE nace allá por el 2006, donde un grupo de empresarios nicaragüenses, con el apoyo de AID, crean una institución de estudios y de investigación que tiene como objetivo primordial contribuir al desarrollo económico y social de Nicaragua, promoviendo tanto políticas públicas como políticas privadas que aceleren el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Todo esto en un marco de democracia, libertad, apego a la ley y a los principios básicos que fomenten el bienestar de la población. Somos nuestro cuerpo principal, nuestra actividad principal es una asamblea de 32 miembros que está formada por empresarios y profesionales nicaragüenses que se han distinguido en distintos campos, de distintas edades. Luego tenemos una junta directiva de 11 directores y a nivel de la administración está el director ejecutivo, el subdirector ejecutivo. Tenemos 4 unidades, una unidad económica, otra de estudios institucionales y sociales, otra de comunicaciones y finalmente una de administración. Somos una institución bien pequeña, tenemos unos 11 profesionales, 3 economistas seniors, incluyendo la subdirectora, 2 economistas juniors, una contadora y una persona a cargo de relaciones públicas y otra a cargo de la administración. Nosotros iniciamos con estudios macroeconómicos donde analizábamos la coyuntura económica del país y las perspectivas, y ese sigue siendo, digamos, uno de nuestros productos principales, que lo presentamos periódicamente cada 3 meses al público, pero a medida que fuimos creciendo poco a poco nos fuimos abarcando otros temas, porque el crecimiento económico es una cosa compleja que requiere no solo estabilidad macroeconómica, sino otras cosas como infraestructura, buenas instituciones. Entonces comenzamos a hacer estudios en áreas institucionales, en áreas de educación, en áreas de crecimiento económico, tratando de identificar cuáles eran las barreras al crecimiento. Y últimamente estamos sacando este nuevo producto que es el informe de institucionalidad económica, que lo queremos sacar cada 6 meses como una contribución a la discusión de temas cruciales para el desarrollo del país. Como dijo mi colega y como yo mencioné también en la introducción que usted gentilmente puso, Nicaragua está creciendo a tasas altas, porque son 4,5% o 5%, son tasas relativamente altas, muy respetables, pero no es el tipo de crecimiento que necesitamos para cerrar las brechas que tenemos con Centroamérica y mejorar el bienestar de la población. Nosotros desafortunadamente por los conflictos de los 80 hemos tenido tuvimos en los 80 una caída en el producto que todavía no la hemos podido recuperar y todavía estamos a niveles de ingresos por habitante inferiores en términos reales, o sea, ajustados por inflación a lo que teníamos allá por el año 77. Entonces necesitamos acelerar nuestro crecimiento a un 7-8% o más si fuera posible y en forma sostenida. Y para ello necesitamos movernos en un conjunto de frentes. Necesitamos movernos en infraestructura, como he mencionado en programas anteriores. Necesitamos mejorar notablemente nuestra educación, particularmente desde la preescolaridad.
el anuncio que tuvimos la semana pasada, creo que fue, o antepasada, de que solo un porcentaje mínimo de los estudiantes había pasado el examen de Pero, matemáticas. Carlos, este es un hecho que se repite en los últimos 10 años. Sí, claro, porque lo que pasa es que son legados históricos hasta cierto punto. O sea, los problemas que estamos enfrentando ahora no son del momento. Vienen, algunos sí se han acentuado, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocerlo que muchos son problemas estructurales que tiene nuestro país, ¿verdad? Entonces, una de las áreas que hay que moverse rápidamente es el área institucional definida ampliamente, ¿no? O sea, como Estado de Derecho, como regulaciones, como facilidad de hacer negocios, como gobernabilidad, como balance de poderes. Y porque de esa forma es la única forma en que en realidad vamos a acelerar la inversión y acelerar la productividad y el crecimiento económico. Don Carlos, una pregunta. Ustedes van cada 2 años, ¿verdad? Así que no van con director ejecutivo. O sea, no hay, inicialmente cuando a mí me ofrecieron el cargo, gentilmente que me lo ofreció la directiva, yo me comprometí a estar un periodo de 2 años y eso se me está venciendo, razón por la cual ya quiero dedicarme un poco más a mi familia. Don Mario Arana, su antecesor tuvo 2 años también más o menos. Mario estuvo como 2 años, sí. Y ahora el nuevo, según hemos tenido información, va a ser don Juan Sebastián Chamorro. Sí, pero todavía está en un proceso de ratificación, sí, claro. O sea que se está formalizando hasta a principios de febrero. Mientras tanto, usted sigue en el cargo hasta que entregue, me imagino. Exactamente, sí. Así funciona. Sí. Bueno, yo quisiera preguntarle a usted y a Hauke Mas, un cambio de presidente del Banco Central tan rápido de pronto, ¿es bueno para el país? ¿Es malo? ¿Cómo se ve eso para afuera? Yo creo que el cambio en sí no es ni bueno ni malo en el sentido de que es un proceso normal. Lo que ha creado incertidumbre es la forma en que se hizo el cambio. O sea, el cambio en sí no es un proceso normal. Lo que sí pues ha causado sorpresa e incertidumbre es la forma en que se hizo, particularmente en una institución como el Banco Central, que requiere una solidez institucional de primera por su importancia. Afortunadamente, el candidato que nominó el señor presidente de la República es un funcionario de primera en su calidad técnica y profesional. Me comentaban que él trabajó en la época de Eduardo Montaner, fue ministro de Hacienda, y él estuvo trabajando con él, y ha sido una persona que ha trabajado en diferentes épocas, él es un técnico, me decían, es eminentemente técnico, lo cual es bueno para el Banco Central. Exactamente, es una excelente selección de parte del señor presidente de la República. Sí, eso es importante señalarlo, porque creo que el Banco Central no puede estar con una persona que sea muy política, porque el problema económico es un problema técnico más que político. Y según me comentaban otras personas de su misma calidad como su don Carlos, este señor Reyes, ¿verdad? Es un hombre que ha sido técnico pues, en diferentes gobiernos, ha trabajado con diferentes ministros de Hacienda, o sea, es un hombre que ha demostrado capacidad, incluso dice que en la misma época en que estaba el hoy gerente de Banpro, don Luis Rivas Anduray. Entonces creo que es un hombre conocido en la banca y en el mundo de la finanza. Pues. Así es, sí. Bueno, vamos a pasar ahora al tema que nos ocupa. Primero que nada, miraba yo, y esto voy con Hauke Mas, el tema que en Nicaragua no se están usando los medios alternos de conflicto. Y una de las causas es porque se considera que es caro ir a mediación o arbitraje. Si este medio alterno de conflicto se utilizara más, las empresas, ¿verdad?, pudieran hacerlo mejor. Y yo quisiera escuchar tu comentario, cuáles son las causas, por qué las empresas lo utilizan. Bueno, primeramente muchas gracias a usted y un saludo a la televidencia. En nuestro informe nosotros analizamos el tema del arbitraje, que es uno
de los mecanismos alternos para la resolución de conflictos. Y lo que encontramos que al menos el arbitraje institucional, que es aquel arbitraje que se realiza, por ejemplo, en el centro que tiene la Cámara de Comercio, se realiza relativamente poco. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, hay ahí mensajes contradictorios. Por un lado, hay una ley muy buena que la hicieron en base a una ley modelo de las Naciones Unidas. También notamos que los abogados tienen valoraciones muy favorables ante el arbitraje y también incluso los usuarios. Lo que pasa es que puede ser que una parte de este arbitraje se realiza por medios de tribunales arbitrales ad hoc. O sea que tal vez si nosotros tenemos un diferendo, usted nombra un árbitro, yo nombro un árbitro, pero no lo realizamos en ningún centro formal. Y eso es perfectamente... Eso es caro. Lo caro es para aquellos casos de cuantías pequeñas. Cuando ya los casos son de mayor cuantía, el costo, el pago a los árbitros o al centro ya es relativamente menor. Sí. Una de las grandes ventajas del arbitraje es su agilidad. En promedio toma 4.2 meses, o sea, 4 meses y una semana tal vez los procesos arbitrales. Entonces es muy rápido. Sí. Y la otra ventaja, para las empresas que a lo mejor no quieren ventilar sus conflictos muy en público, es un método de resolver sus conflictos sin que afecte la imagen, por ejemplo. Correcto. Ahora, estábamos viendo nosotros aquí, este es un informe que hay que leerlo detenidamente. Obviamente, voy a lo poco que pude ir analizando y leyendo. Hay un tema que me llamó la atención. Me llamó la atención porque ya fue objeto de un caso de corrupción muy sonado hace pocos años, es la devolución de los impuestos. O sea, dice aquí, la ley de equidad fiscal facultaba a los contribuyentes, particularmente a los que gozan de beneficios fiscales, a solicitar el reembolso o devolución de impuestos a la DGI, siguiendo un proceso administrativo. Sin embargo, no establecía los plazos en que la DGI debía dar respuesta a las solicitudes de los usuarios. Representantes de gremios empresariales expresaban que el proceso de devolución podría demorar años. Este tema sigue todavía así, ha mejorado. ¿Qué se está haciendo con este tema? Nosotros entendemos que en este tema de la devolución de los impuestos todavía persiste ahí un acumulado de casos que no se han resuelto y posiblemente tiene que ver con la capacidad limitada de la DGI de realizar auditorías para completar la devolución de los impuestos, por ejemplo, a los exportadores. La DGI suele hacer una auditoría y como no ha podido realizar la totalidad de las auditorías, ha atrasado los pagos. Esto afecta en el sentido de que el flujo de caja de las empresas tiene afectación. O sea, las empresas cuentan con que se les devuelvan los impuestos en los tiempos establecidos, ¿no? Particularmente las empresas exportadoras. Porque si la ley dice que tienen el derecho de la devolución, entonces no es un privilegio, es un derecho. Claro. Don Carlos, esto afecta para inversiones extranjeras también, ¿no? Claro que sí, porque como dice Hauke, les eleva los costos y es un elemento de incertidumbre, ¿sí? Aunque entiendo, ha habido un cambio en la ley en el sentido que ahora sí hay plazos específicos para la devolución del impuesto. Exactamente. Lo que pasa es que la DGI está interpretando que tiene que realizar la auditoría antes de hacer la segunda entrega y eso no es necesariamente así. Sí, porque yo me imagino que hay un control en el país de las exportaciones. Cuánto es que pagas por esto, por lo otro, y todo se debería estar debidamente claro. Sí. No, y está bien que haga la auditoría, pues, pero después que eso no atrase la devolución de los impuestos. Y si después se hace la auditoría y se encuentra alguna anomalía, perfectamente se le puede pedir que el reembolso. Esto lo conecto con la tramitología. En este país, ¿verdad? La tramitología es increíble. Te piden papeles a vos que ya diste, a pesar de que hay una ley de simplificación de documentos públicos.
Pero cada vez que voy a llegar a un lugar, incluso a veces los bancos, ve, hombre, los bancos a veces te piden a cada rato la escritura de constitución social de tu empresa. Espérate un momentito, si no ha cambiado nada, ¿para qué se la va a llevar? Llevarle nada más, por ejemplo, el nuevo RUC, cambio de dirección. Pero a veces nos volvemos muy exigentes en muchas cosas y eso también le pasa al gobierno. La tramitología supuestamente ha bajado de 39 días a 36 días para la creación de una empresa. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Cuánto debería ser el término más o menos para la creación de una empresa? Es bueno en el sentido de que cualquier disminución de estos tiempos favorece la agilidad. El problema es que ya hace unos 8 años Nicaragua estuvo bastante bien comparado con sus vecinos y lo que pasa es que los países vecinos han logrado disminuir más rápidamente esta duración para la apertura de una empresa. En el caso de los trámites, hay que ver el balance, ¿no? Por un lado, ciertos requisitos son necesarios, por ejemplo, en el caso de la banca, para evitar el lavado de dinero. Por otro lado, hay otros trámites que a lo mejor sobran y se pudiesen simplificar e incluso en algunos casos se pudiesen digitalizar para que la gente los puedan hacer en línea. Ahora, permítame unos breves mensajes comerciales y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Carlos Muñiz y Jauque Mas de FUNIES. Voy a pasar ahora a un tema que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Estuve aquí con la presidenta, doctora Blue Ramos, y me decía ella que ha habido una buena comunicación entre FUNIES y el Poder Judicial en temas de investigar y ahondar estos temas. Quisiera escuchar su comentario. No, efectivamente, durante el proceso de elaboración de este estudio, nosotros reunimos con el señor comandante Arce y con funcionarios de aduana, con el procurador y con la doctora Ramos, y tuvimos una muy buena acogida de parte de todos. En el caso particular de la doctora Ramos, nos suministró información adicional que permitió actualizar el estudio e incorporar en el mismo algunos de los avances que habían habido entre la fecha en que lo iniciamos y la fecha en que conversamos con ella. Más aún, ayer tuvimos la presentación de la segunda parte del estudio del tema de derechos de propiedad y seguridad jurídica y contamos con la presencia como panelista del doctor Moisés Astorga, que es asesor de la señora Ramos, de la doctora Ramos, y él presentó los avances que se están dando en el campo judicial, las medidas que están tomando para mejorar precisamente algunos de los problemas que nosotros señalamos en los informes. Sí. Y en realidad fue una muy buena contribución y una cosa importante es que estas relaciones entre FUNIDES y el sector privado en general con los poderes del Estado es fundamental, porque para avanzar en temas difíciles como los temas institucionales, así como en otros temas, necesitamos tener un diálogo, necesitamos tener acercamiento, necesitamos conversar las cosas. Claro. Ahora, hay un tema que para mí es vital: catástrofe fiscal. De pronto hacen unos avalúos fuera de lugar. Yo he escuchado quejas, ¿verdad?, de mucha gente, Jauque Mas, que catástrofe fiscal llega y ¡pam!, le pone un precio dependiendo cómo anda el humor del valorador. Este tema se refleja en el informe. Sí. En el capítulo de derechos de propiedad abordamos todo el proceso que se realiza para la inscripción de una propiedad, comenzando desde que se solicita el historial registral, la libertad de gravamen,
el tema de la certificación, el tema de los planos en catastro de INETER. Correcto. Y también el tema de los avalúos catastrales del catastro de la DGI. Lo que nos reportan los abogados que encuestamos es que en primer lugar, como usted señala, que no siempre sienten que estos valores catastrales corresponden a los valores reales. Hay un tema de la transparencia, de cómo se llega a este valor, porque nos informan los abogados que desconocen cuáles son los criterios y específicamente cuáles son los valores unitarios que se utilizan para valorar el valor de una propiedad. Y claro, como no se sabe cuáles son los criterios, entonces esto abre cierto espacio para la discrecionalidad. El otro tema, siempre en este tema de los avalúos, pareciera que en varios departamentos no se entregan las notificaciones del avalúo catastral. Lo que se entregan son unas esquelitas o incluso de repente nos indican que lo informan de manera verbal. Y mientras que el usuario no tenga una notificación oficial, no puede recurrir contra ese tipo de decisión. Claro. Entonces el usuario está indefenso en este caso. Me decía un amigo mío, colega, que una vez le contestaron en un catastro fiscal, en un catastro físico y fiscal, en un departamento. Ve, le dice, ¿cómo llegaste a esta valoración? Le contestó el técnico, a cómo es el sapo en la pedrada. Eso quería decir que dependiendo quién llega, te van a cobrar, lo cual me parece lógico, pues, porque la valoración de un terreno no tiene nada que ver con eso. Esto me lleva también al tema de la no gestión. Ha mejorado ese tema, ha empeorado. Mucha gente, incluso hubo una controversia que ustedes la reflejan aquí en su estudio entre el Poder Judicial y el Procurador con el tema de la no gestión. ¿Cómo está eso? Yo creo que ha habido una mejora. Hace unos años lo que se escuchaba era que era algo muy engorroso, que tomaba mucho tiempo y que causaba mucha incertidumbre. Pareciera que en los últimos 2 años ha mejorado bastante. La Procuraduría, en conjunto con la DGI y el catastro de INETER, hizo un cambio. Ahora se llama certificación, ya no son las cartas de no objeción. Sí. Y delimitaron mucho mejor los alcances. Entonces, ahora es una menor cantidad de casos los que requieren ese tipo de certificación. Para darle un ejemplo, de 7.500 casos en el 2011, pasó a unos 2.000 casos en el 2012 y unos 500 casos en parte del 2013. Entonces, ha disminuido la cantidad y, en consecuencia, también pareciera que ha mejorado la agilidad. Ya no toma tanto tiempo obtener esta certificación. Lo que tal vez está pendiente es ver un detalle, y es que para poder obtener la certificación, la Procuraduría solicita el título o la escritura pública que se quiere inscribir. Esto implica que ya se tiene que haber realizado la compraventa. Claro. Sin embargo, como, digamos, si usted quiere vender una propiedad, ¿cómo yo le voy a comprar una propiedad si no puedo tener seguridad de que la voy a poder inscribir? Claro. Ahora, en otros países hay ciertos mecanismos para lidiar con ese tipo de problema que yo le llamo un problema del huevo y de la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿La compraventa o el permiso de poder inscribir? Claro. Pero aquí es algo que nosotros lo queremos seguir observando para ver si es un problema significativo o si a lo mejor es un problema más teórico. Los registros de la propiedad han mejorado, han empeorado, porque este es un tema pendiente también, ¿verdad? Yo lo conversaba con la doctora Alvarú Ramos y me decía, en algunos casos ya lo han superado, pero hay otros temas pendientes. Y en esto, Carlos, también tiene que ver la empresa privada. A veces conocemos y escuchamos de que hay como una organización entre gente del registro público de la propiedad con elementos de la empresa privada que hacen, ¿verdad?, una serie de maniobras
para alterar y violentar la ley. ¿Eso ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo está eso? No conozco el caso particular al que usted se refiere. Lo que ha habido en años pasados fueron perdón, irregularidades que han llevado a que se destituyeran registradores en Puerto Cabezas, en Bluefields, en Huigalpa, Río San Juan y Chinandega hace unos años. Repitamos los lugares. Fíjense bien, los registradores destituidos, Puerto Cabeza, tiene que ver con todo el montón de tierra que hay ahí. Río San Juan, el otro me dijo, Bluefields hace unos años en Chinandega, pero ya, o sea, entendemos que a raíz de estos sí, cambios, ya lo cambiaron. Y yo lo vería como una buena señal, ¿no? Claro. Que se está haciendo algo. El otro tema es el tema de la agilidad, donde el registro desde desde inicios del año pasado ha implementado un plan rezago cero, mediante el cual han agilizado las inscripciones. Ante el registro existen dos trámites para inscribir una propiedad, el ordinario y el agilizado. Los abogados que nosotros entrevistamos nos indican que sí toma un poco más tiempo de lo que la normativa indica, pero de parte de la Corte Suprema nos indican que al menos en Managua ya se están cumpliendo esos plazos, que son 5 días para el trámite agilizado y 30 días para el trámite ordinario. El trámite agilizado, la gente lo paga, Claro. ¿verdad? Es una agilización oficial, no, sí. no tiene nada de dudoso. No, claro. Está reglamentado. Está reglamentado. Eso es muy importante. Don Carlos, el inversionista que platica con usted, el que usted cuenta extranjero y nacional, ¿cómo lo ve el país? ¿Lo ve mejor? ¿Lo ve peor? En estas materias, ¿verdad? Porque esto también se llama institucionalidad. ¿Cómo lo ve? Yo creo que para el inversionista el país ofrece muchas oportunidades y muchas ventajas. Tenemos una estabilidad macroeconómica que es valorada, tenemos seguridad ciudadana más que otros hermanos países, estamos mejorando nuestra infraestructura, estamos mejorando nuestra matriz energética, tenemos una apertura comercial muy importante, tratados comerciales con áreas grandes, pero a la vez el inversionista ve que hay debilidades institucionales que hay que corregir. Si bien es cierto, han habido avances como se destaca en este estudio, en realidad notamos un avance en casi todas las áreas. Hay que seguir avanzando para atraer todavía más inversión. O sea, ahí tenemos ventajas comparativas y estas ventajas todavía tendrían mucho más rendimiento si mejoramos todas estas áreas que señala este informe. Me está señalando aquí una persona que me está enviando un mensaje de Chinandega. En Chinandega es un tremendo trabajo inscribir, de 3 a 6 meses. ¿Ustedes estuvieron en Chinandega o no? No, los datos que nos indica, por ejemplo, el Doing Business del Banco Mundial es que a raíz de la implementación del trámite agilizado ha mejorado mucho. Lo que pasa es que Chinandega es un caso especial, ya que en Chinandega están implementando un nuevo sistema, un nuevo sistema informático que se llama SISCAR, mediante el cual quieren vincular los diferentes tipos de información. Y puede ser que su amigo que le está mandando ese chat, que a lo mejor ahí están todavía buscando mejoras. Me llamó la atención, voy a leer aquí en la página 58, la fe pública de los notarios y su importancia para la certeza. Esta función, dicen ustedes, debe ser manejada con gran responsabilidad. Sin embargo, el control de dicha función se limita en la práctica a la revisión de los índices de sus protocolos. Tan solo 21 notarios están suspendidos en la actualidad, según indica el cuadro número 3, aunque esta cantidad podría aumentar significativamente conforme procedan recientes investigaciones
alrededor del involucramiento de notarios públicos en el tráfico ilegal de tierra en Bozaguas. Me llamó la atención que ustedes sienten en el informe que deberían de haber más notarios sancionados. ¿Han escuchado qué a ustedes de los notarios? Sí, en el caso de los notarios hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, muchos abogados y notarios perciben que en general su profesión tiene poca supervisión, en el sentido que son más de 20.000 abogados, más de 16.000 notarios, y la Corte Suprema no puede supervisar a toda esta cantidad. Anteriormente hubo, por ejemplo, hace unas décadas, hubo exámenes para hacerse notario. Hoy en día es bien fácil hacer notario y hay que preguntarse si esto es, si es válido darle tanta responsabilidad a una cantidad tan grande de gente. La otra cara de la moneda, la fe pública no siempre es respetada por los funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando no se aceptan los documentos de los notarios, sino se piden originales para cotejar, por ejemplo, cuando la fe pública debería de ser suficiente, ¿no? También hay aspectos que son del día a día de los abogados, que ellos nos manifiestan, donde ellos se sienten expuestos. Por ejemplo, documentos que son rechazados por la diferencia entre la cláusula 11ª y la 11ª. Entonces, si el nombre de una empresa lleva el SA o si ponen sociedad anónima. Entonces, ese tipo de detalle puede atrasar los procesos, por ejemplo, en la inscripción de sociedades, y eso causa costos, ¿no? Sí, pero yo creo que los notarios tienen que ser lo más específico y claro en algunos términos. Por ejemplo, si es una sociedad anónima, tiene que decir que es una sociedad anónima. Y para eso uno pone, dice, empresa tal y tal y tal, tal, que será conocida como tal. Tiene que quedar bien claro y será para tal y tal cosa. Yo creo que hay temas que tienen que quedar bien claros. Yo creo que tal vez sería bueno que las universidades prepararan mejor a los notarios, porque ¿cómo se llama? En un estudio que recientemente realicé yo, de derecho notarial, ¿verdad? Nuestra ley notarial es de primera, lo que pasa es que muchos notarios no la conocen. Y yo creo que ahí también habría que capacitar a muchos notarios. Don Carlos, nos quedan ya prácticamente un minuto para terminar. Quisiera escuchar sus comentarios finales. Bueno, para nosotros en FUNIDES es muy importante que el público en general conozca nuestras investigaciones y que a través de estos estudios adquiera cada vez más conciencia de la importancia de la institucionalidad en nuestro país. A veces, como nuestros conciudadanos están luchando diariamente por tener un trabajo, por poder educar a sus hijos, por mantener la salud, no perciben que la parte institucional los afecta directamente, claro, ¿no? Porque no lo sienten en el diario, pero sí en la medida en que las instituciones no funcionen como deben funcionar, tenés menor crecimiento económico, tenés menor generación de empleo, y esto tarde o temprano les afecta, ¿no? Nuestros estudios ustedes los pueden ver en funides.com. Ahí están todos la parte de macroeconomía, la parte institucional y la parte social. ¿Cómo no, don Carlos? Muchas gracias a usted por darnos esta oportunidad de conversar y de discutir con usted todos estos temas. Aunque usted no sea director ejecutivo de FUNIDES, voy a estarlo localizando para tocar temas económicos, amigo. Sí, yo estoy retirándome tiempo completo de FUNIDES, pero voy a continuar colaborando con FUNIDES. Soy presidente de la Comisión Económica y seguiré colaborando. ¿Cómo no? Bueno, mi querido don Carlos, mi gracias. respeto. Aunque más, usted saludarte, ¿ah? Lo bueno que me gusta de este ciudadano es que es extranjero.
entonces el hombre hace el análisis objetivamente. No se pone como nosotros que usamos el hígado y el corazón. Nos vemos mañana sábado y le pedimos a Sor María Romero que nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad.